Paz de Cristo, juventud y congregación de aquí de San José, de la iglesia Casa del Alfarero. Estamos tomando en cuenta la juventud porque es la iglesia del presente día y los líderes del mañana. Praise the Lord. We are taking into consideration the youth nowadays because they are our church, our present church, and our church of the future, of tomorrow. Vamos a tomar una lectura en el Salmo 119 titulada la juventud divina de Dios. We will be taking our message today out of Psalm 119, and I will title this message, The Divine Youth of the Lord. En el Salmo 119, versículo 9, dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. And Psalms 119, verse 9 says, With what shall a young man clean his way? By taking heed according to thy word. Este salmo exalta la hermosura y la exaltación de la palabra de Dios escrita. This psalm describes the beautifulness of the word and the exaltation in its word that has been written. Y lo hace de una manera que no se encuentra en ningún otro sitio de la palabra. And it is done in a way that you cannot find it in any other way in the Bible. Entonces Dios reside la siguiente designación. So God resides in the next resignation. Primero es la ley. First is the law. En segundo es el testimonio. Then we have the testimony. En tercero, mandamientos. Third, we have commandments. En cuarto lugar, estatutos. Fourth is the statutes. En quinto lugar, juicios. In the fifth, we have judgments. Y en sexto lugar, ordenanzas. And on sixth, we have ordinances. Y el siete, palabras. And the seventh, we have El words. ocho, dichos. 8, we have sayings. Entonces, aquí entendemos que en todos estos escritos, tanto la juventud como los padres de familias, And we understand that as the young people, just as the people and their parents, tenemos que entrar de lleno al conocimiento de la palabra de Dios. we must enter and dive fully into the knowledge of the Word of God. Porque es la manera como guardar los caminos de Dios. Because that's the only way we can keep the ways of the Lord. Limpiar el camino, pues solamente guardando la palabra del Señor. The only way is by keeping the Word of the Lord. Por eso se incita a la juventud, en primer lugar, que guarden, que se ocupen de leer la palabra del Señor. That is why we have spoken to the youth in the first place to keep the Word of God. Y leyendo la palabra es como nos damos cuenta lo que Dios quiere de nosotros. And by reading the Word of God is how we figure out what God wants. Leyendo la palabra nos damos cuenta también si estamos nosotros fallándole al Señor en algo. By reading the Word of God, we also figure out if we're falling short of Y the en Lord in the way. estos tiempos tan difíciles tenemos que incitar a la juventud para que pues guarde y limpie su camino por donde se conduce. And in these times, we must tell the youth to keep their way and make sure that they're walking the right way. Cuando miras tú el camino de Dios, cuando miras la palabra de Dios, te das cuenta
de tu conducta. When you see and you read the Word of God, you come to see your conduct. Por ejemplo, miramos que David, cuando él fue en contra del gigante, el pueblo se encontraba asombrado. And we see David, when he went against the giant, the whole nation was amazed at it. Estaba el pueblo acobardado, The town was afraid. They were cowards. pero había un joven que temía a Dios. But there was a young man who feared the Lord. Y por esa razón que el pueblo estaba acobardado, Dios lo llenó de valor y él pudo hacer libre a ese pueblo. And because that nation was filled with fear, the Lord was able to fill them with courage and give them victory. Entonces, si leemos, por ejemplo, el 1 Samuel 17, el versículo 55, If we go to 1 Samuel chapter 17, verse 55. dice, y David tomó la cabeza del gigante y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía al encuentro con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió, vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregunta, ¿de quién es hijo este joven? And David took the head of the Philistine and brought it to Jerusalem. But he put his armor in his tent. And when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this youth? And Abner said, As thy soul liveth, O king, I cannot tell. And the king said, Inquire thou whose son this stripling is. Entonces, aquí vemos que la tarea de, digamos, tener a un joven entusiasta, un joven lleno del Espíritu Santo, un joven que le gusta leer la palabra y comportarse como toda persona de Dios. Lo miramos aquí que resalta su conducta de este hombre. We see that here the conduct of this young youth stands out in this scripture. Y resulta también la conducta de su padre. And the conduct of his father also results. Porque es muy importante que los padres cuiden de sus hijos en cuanto a la lectura de la palabra del Señor. It is very important that us parents, we take very close watch and teach the lecture of the Word of God to our children. Porque cuando los padres cuidan ese perfil de los hijos dan buen rendimiento en el camino de Dios. Because when the parents watch over this certain profile of the child, they do good in the path of God. Y dice en el versículo 57, y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó
delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano, y le dijo Saúl, muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. And as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand. And Saul said to him, whose son art thou, thou young man? And David answered, I am the son of thy servant Jesse the Bethlehemite. Entonces vemos aquí el testimonio tanto de los padres como el testimonio también de la juventud, de los hijos. So here in the scripture we can see the testimony of the young boy and of his parents as well. Un padre que no se avergüenza de ser hijo de Dios, tampoco los hijos se avergonzarán de serle hijos de Dios. A father that is not ashamed to be a son of the Most High will have sons that are not afraid to be called the children of God. Dice en el Salmo 34, versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces, esto es muy importante lo que dice aquí en el Salmo 37, 25. Joven fui, joven. Es muy importante saber que cuando usted es joven, usted es un joven robusto, ¿verdad? The Bible says in Psalm 37, verse 25, it says, I have been young and now I'm old. So you have to know that you must take advantage of this young age. Entonces, si usted es un joven que le teme a Dios, if you are a young person that fears the ¿verdad? Lord, Dios lo va a proteger. God will protect you. Por eso dice, joven fui y he envejecido. That is why he says, I have been young and now I'm old. O sea, está mirando la conducta de la senda que lleva, el camino que lleva el hombre de Dios. In other words, he is looking at the conduct, the path that a young child of God takes. Entonces, si tú eres un joven cansado, If you are a young man that is always tired, y un joven perezoso, if you are a young man that is very lazy, es porque no andas con Dios. it's because you are not walking with God. Pero el día que tú te metas a la presencia de Dios But the day that you enter into the presence of God y esperes en Él, and you truly wait on Him, te levantarás y no te vas a andar con cansancio. you will rise up and you will not be tired. Estas cosas es muy importante. Esto lo dice en el capítulo 40 del libro del profeta Isaías. These are very important words also spoken by the prophet Isaiah. Dice en el capítulo 40, el versículo 30, Chapter 40, the book of Isaiah, verse 30. dice, los muchachos se flaquean y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Versículos 30 y 31. Isaiah chapter 40, verse 30 and 31 says, even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall.
But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Entonces es muy importante guardarse como joven, sea en la escuela, sea donde quiera que se encuentre, tiene que guardarse la juventud para Dios. So the best thing that we can do is keep ourselves as a good testimony before everywhere, wherever we go, as a child of God. Y si usted se esfuerza para el Señor, Dios lo va a recompensar. And if you put in good effort for the Lord will reward your effort. Estas cosas son muy importantes para los jóvenes de la iglesia. These are very important things for the youth of the church. El mundo no conoce esto, el mundo se espanta por cualquier cosa. The world doesn't know these things. The world becomes afraid for many little things. Y no toma en cuenta el testimonio que tiene para con Dios And la persona. they don't take into consideration their testimony that they have before God. Entonces tenemos que cuidar a la juventud, tanto los padres como los pastores. Tenemos que velar por darle buena palabra del Señor al pueblo. So that is why we must watch out for our youth. We must watch out for the flock of the Lord and also be vigilant in order to bring good word of God to the people. Y en ellos encomendar a la juventud al Señor para que sean unos líderes temerosos de Dios. And always commend your young children to the Lord so that they can be great leaders in the hands of God. Decía en el Salmo 25:7 decía David, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. In Psalm 25, the Lord says, David says to the Lord, it says, remember, O Lord, thy tender mercies and thy loving kindness, for they have been ever old. Remember not the sins of my youth, nor my transgressions. According to thy mercy, remember thou me for thy goodness' sake, O Lord. Porque nosotros, si no nos cuidamos, tanto adultos como jóvenes, vamos a pecar delante de Dios cada momento. Because if we don't watch ourselves or keep ourselves as young people, even as older adults, we will fall short in any moment. Entonces es muy importante reconocer que somos nosotros del pueblo del Señor. So it is very important to understand and recognize that we are part of God's people. Y si algún día cometemos algún error, tenemos un abogado que se llama Jesucristo y Él nos puede ayudar. And if we do commit some kind of error or sin, remember that we have a lawyer in Christ which can help us. Dice la palabra del Señor, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. The word of God says, submit yourselves therefore to the Lord, resist the devil and he shall flee. Esto es muy importante, que el joven no se avergüence de ser hijo de Dios. It is very important that the young woman does not be embarrassed of being a child of God. Que pueda ir por la calle y llevar el testimonio de Dios. That he can walk through the streets and carry on the testimony of the Lord. Cuando el Señor encontró a aquel hombre que no podía caminar, Él le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. When the Lord found that man, he said, rise up, take your bed and go home. El lecho es el testimonio que el joven, que el hombre de Dios, que la doncella, que la mujer de Dios debe llevar en su conducta. That bed is a sign of your conduct that a young person should take and carry with them their testimony. El joven sin Dios tiene tendencias a ser vanidoso.
A young person without God has the tendencies of being very vain, a ser rebelde, respondón of being very rebellious and talking back y grosero con sus padres. and rude with his parents. Pero no así un joven de Dios. But it's not that way with the child of God. Esto que le digo acontece en los jóvenes del mundo que no le sirven a Dios. What I'm telling you here is a young person that doesn't serve the Lord in the world. Que no conocen del temor de la palabra del Señor. Doesn't know about the fear of the Lord. Pero yo le estoy hablando de un joven, una doncella que conoce los mandamientos del Señor. But I'm speaking to you of a young person that knows the commandments of the Lord. Por eso cuando el joven rico llegó a la presencia del Señor, él fue tirándole al Señor una lisonja. That is why when the rich young man came to the Lord, he was throwing out some bait to him. Y le dijo, maestro bueno, And he said, "Good teacher, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? what good must I do to inherit eternal life?" Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, solo uno, Dios. And the Lord responded to him and said, "Why do you call me good? There is no one good, but only God." Entonces, quería entrar, se hizo la misma pregunta que David cuando habla en el principio de esta enseñanza. So this man made himself the same question that it speaks in the beginning of our lecture that David made himself. Fue la misma pregunta semejante, ¿con qué limpiará el joven su camino? It's the similar question. He's asking, what does a youth must do to clean his way? Y la misma contestación, con guardar tu palabra. And it's the same answer, by keeping your word. El Señor le contestó y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? The Lord answered this young man, rich man, and said, "Why do you call me good?" Guarda los mandamientos, le dijo y se los contó el Señor. He said, "Keep the commandments," and the Lord began to speak some commandments. Y to him. después de escribirlos el Señor, dijo el joven, ¿qué más me falta? And after he gave him those commandments, the rich young man said, "What else do I need?" Todo eso que tú me dijiste, maestro, ya los he cumplido desde mi mocedad. All that you have spoken to me, Rabbi, I have done them since I was a child. Pero si tienes alguna cosa más, dímela qué cosa es para poder cumplirla. But if there is something else that I must do, let me know what it is so I can do it. Y cuando el Señor le tocó el punto de la propiedad, And when the Lord touched that point, entonces el joven dice que se fue triste y ya no regresó porque tenía muchas cosas que hacer en el mundo. and when the Lord touched the point of his properties and what he had in life, the Bible says that he left. He just turned his back and walked away because there was so much that he owned. Tenía muchas riquezas y no las quería repartir. He had lots of riches and did not want to share. Y usted joven, And you, young person, usted doncella, you, young lady, tiene muchas riquezas espirituales que compartirle a las gentes que no conocen de la palabra de Dios. you have many spiritual blessings that are in you that you can share with the people that have no knowledge of God. Usted es la persona más rica y no se da cuenta. You are the richest person alive, and yet you have not figured it out. Eclesiastés 11, 9 al 10. Vamos a presentarle aquí. We're going to be reading out of the book of Ecclesiastes, chapter 11, Versículo 9 y 10. verse 9 and 10.
Gloria al Señor. Nueve y 10. Dice, alégrate, joven, en tu juventud, y no tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Ecclesiastes 11:9 and 10 say, Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of your heart, and in the sight of your own eyes. But know this, that for all these things God will bring judgment unto you. Therefore, remove sorrow from your heart, and put away evil from your flesh, for childhood and youth are vanity. Entonces, es muy importante, le hemos tomado en cuenta en esta enseñanza primeramente a la juventud, porque usted es el futuro de la iglesia. And it is very important that we speak to the youth at this moment, because you are the future of the church. Vamos a leer ahora en el libro de Mateo 19, versículo 16. Now we're going to be reading in the book of Matthew, chapter 19, verse 16. Las gentes nos desprecian, quizá usted lo desprecia en la escuela, quizá los jóvenes del mundo lo desprecian, pero es porque ellos no saben lo que usted interesa para Dios. A lot of people will reject us. Maybe you are being rejected at school by your friends or wherever you go, but a lot of people will reject us because we want what's good and we do what the Lord asks. Pero como le decía antes, usted tiene muchas riquezas que ofrecerle a esos jóvenes. But like I said before, you have many riches that you have to offer to these youth. El capítulo 19 de San Mateo, versículo 16, comienza diciendo, entonces vino uno y le dijo, Maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulteres, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. And he said unto him, Why thou call me good? There is no good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. He said unto him, Which? And Jesus said, Thou shalt not do murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. En el 20 le dice el joven dice, le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud.
y le pregunta al Señor qué más me falta, como haciéndole un reto. Si tienes algo más que pueda yo guardar, pues dímelo ahorita y estoy decidido a hacerlo. And this young man challenges the Lord and says in verse 20, all these things I have kept from my youth up. What lack I yet? Or what else do I need to do? In other words, he's asking him. Entonces, cuando Jesús le contesta, dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. And Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell what thou hast, and give it to the poor, and thou shalt have treasures in heaven, and come and follow me. El 22 dice, y oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Entonces, esto es muy importante. Usted tiene muchas riquezas, So this is juventud. very important, young person. You have lots of riches. Es muy importante saber que usted ahorita puede correr, puede usted hacer ejercicio, puede usted trabajar, puede usted ir al gimnasio, puede usted ir a donde quiera. Tiene usted potencia, tiene usted potencial para seguir adelante. Esas son riquezas que Dios le da a la juventud. It is good to know and good to understand right now that you can go out and do anything. You could go out, you have the strength to run, to work out, and go and exercise. These are all the good treasures that the Lord has given you. Pero llegará el tiempo cuando usted va a buscar todas estas cualidades que tiene ahorita y se le van a escapar de su cuerpo, de su vida. No las va a encontrar. But the time will come when you will look for these strengths and all these good things that you used to have, and there will be nowhere to be found. Solamente las encuentra en Dios. The only thing is that you can find them in the Lord. El Señor lo puede llenar del Espíritu Santo si usted le busca y Dios lo puede usar en gran manera. God can fill you with this Holy Spirit. If you only seek Him, God will use you in a mighty way. Le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, le dijo que nadie tenga en poco tu juventud, pero sed ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, fe y pureza. Primera de Timoteo 1, 4, 12. Allí encontramos que Dios le dice a usted que tiene un tremendo potencial, porque usted es joven y usted debe echar mano de todo ese potencial que Dios le ha dado. Gloria al Señor. In the book of 1 Timothy chapter 4, the Lord Paul tells Timothy, he says, let no man despise your youth, but thou be an example as of the believers in the world, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity, till I come. Give attendance to reading and to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given by prophecy. Entonces, le tomamos primeramente a usted, joven, doncella, So I take you first into consideration, young person, de la congregación y todo aquel que oiga esta enseñanza, for those of you Que- of the congregation and that listen to this message, que usted es un tesoro para Dios. that you are a great treasure to the Lord.
y que usted tiene que buscar siempre su presencia, and that you must always seek His presence agradarle a Dios, and try to please God esforzarse para Dios. and do your best to please God. Entonces le tomamos muy en cuenta, So I take you into consideration, tomando también en cuenta en este tiempo de crisis, and also taking into consideration the times of crisis, cosas que el Señor ha enviado para que la iglesia se ponga a orar. things that the Lord has sent our way so that the church can start to pray. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de una persona, de una congregación, porque en el individuo que conoce al Señor es donde se manifiesta la presencia del Señor, y en ese aspecto nosotros tenemos muchas bendiciones. And when we speak of individuals, we speak of you, because through this the Lord works individually, and He needs you as an individual to work through you. We will have the blessings of the Lord. Entonces, para usted dejamos esta enseñanza, joven, y para todo aquel que la quiera observar, que la quiera, digamos, oír, sea de la iglesia o sea de donde sea del mundo. Hablamos del mundo porque la gente que no le conoce al Señor. So this preaching is for you, wherever you are stationed at, whether you're young or old, whether you're part of our congregation or just around the world, wherever you hear this message. Para todo aquel que no sabe y para el que sabe, estamos en el 1654 San Antonio. And for those of you that know, for those of you that don't know, we're in 1654 East San Antonio Road in San Jose. Dios los bendiga, y allí los esperamos en cuanto sea posible. God bless you, and we will be waiting for you there whenever the time is possible. Amén. God bless you.